En la mañana del 5 de mayo de 1980, Ana, de 7 años de edad, se levantó para ir a la escuela como todos los días. El día estaba cálido, parecía un día normal como cualquier otro, pero para la familia Bachmeier, aquel día iba a cambiar por completo sus vidas. Aquella mañana, mientras su madre, Marian Bachmeier, ultimaba los detalles para su desayuno, la niña le comunicó que no quería ir al colegio. Se puso de muy mal humor y luego de largo rato de berrinches, la mujer accedió y la dejó ir a jugar un rato sin saber que lo peor estaba por suceder. Luego de ese día, el amor que sentía hacia su hija Ana se convirtió forzosamente en ira, bronca y escepticismo. Nada en su racionalidad estaba muy claro para aquella mujer alemana que padeció el peor dolor que puede transitar una madre. Un conjunto de emociones la impulsaron a premeditar paso a paso una serie de acciones que marcarían su vida y pondría en juego a toda la opinión pública. Sí, su hija había desaparecido, pero las cosas aún no estaban muy claras. ¿Qué había ocurrido realmente? ¿Y qué motivó a esta madre a hacer lo que hizo? Bueno, para entender mejor esta historia, detengámonos un momento y viajemos en el tiempo para saber qué pasó exactamente con Ana y cómo fue la tormentosa vida de Marian Bachmeier. Marian Bachmeier nació el 3 de junio de 1950 en Sarstedt, Baja Sajonia. Sus padres habían huido de una región histórica de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, debido a que su padre era miembro de un reconocido cuerpo de combate bajo la dirección del partido nazi. Tuvo una infancia difícil. Su padre tenía una formación dura, conservadora, venía de una dictadura de la cual solo cosechó fracasos. Era muy normal verlo en bares intentando sanar sus penas. Se emborrachaba y volvía a su casa. Allí se la agarraba de manera violenta con su madre y con Marian. Al cabo de unos años, él las abandonó, pero la tortuosa realidad que vivía la niña no cambió en absoluto. Su madre volvió a entablar una relación con un hombre que también era violento, y Marian era el objetivo que recibía los golpes y abusos. La relación con su madre tampoco era muy buena. Tenía rasgos heredados de su pasado político. Ella era conservadora, manipuladora. Ambas no tenían casi relación. Era muy distante y fría. La menospreciaba todo el tiempo con sus actitudes y también permitiendo que sus parejas le hicieran daño. Así Marian fue forjando su personalidad entre padres recios, violentos, abusos y donde no existía una sola demostración de cariño. Fue creciendo y en su adolescencia comenzaron los problemas. A sus 16 años entabló una relación amorosa con un adolescente y quedó embarazada. El joven, al enterarse, se dio a la fuga y cuando su madre y su padrastro se enteraron, la obligaron a dar el bebé en adopción. Esta historia se repitió con algunas diferencias. 2 años después, Marian volvió a quedar embarazada, solo que esta vez había sido producto de una violación entre las tantas que había sufrido la joven. Una vez más, su madre y padrastro obligaron a dar el bebé en adopción. Pasaron aproximadamente 4 años de todo ese calvario que había sido sumamente triste y desolador. Se había empleado por las noches en un bar y comenzó a tener una relación con el gerente. Nuevamente quedó embarazada. Su pareja fue muy indiferente y sus padres otra vez le dijeron que debía entregar al bebé. Pero esta vez ella sintió que era diferente. Ya había sufrido bastante con la entrega de los anteriores bebés y esta vez ella podía hacerse cargo del futuro niño. Frente a la oposición de sus padres, quizás también un poco por despecho, finalmente en 1973 nació Ana y decidió realizarse una ligadura de trompas para evitar tener que atravesar nuevamente esa situación. Ella decidió mudarse a Lübeck con su hija. Se alejó de su madre y padrastro que tanto dolor le habían causado. Marian se convirtió en una madre soltera que vivía sola y debía hacerle frente a todo. Incluso hacía malabares para criar a esa niña y sostener la economía del hogar. Lo paradójico fue que en verdad Ana fue su sostén.
El amor que le daba a su hija era una sensación que nunca había experimentado. Recordemos los maltratos, abusos y la frialdad en su infancia. La relación que se entabló entre ambas fue especial. Quizás por momentos Marian se olvidaba de la edad de su hija y le hablaba como si fuera más grande, pero lo cierto es que la felicidad había llegado para ella de la mano de un ser pequeño, puro, frágil y lleno de amor. Trabajaba en un bar por las noches. Al no tener con quién dejar a la niña, era normal que la llevara con ella. Allí, Ana se pasaba el rato, jugaba y dormía en el lugar. Los momentos de descanso dentro del empleo, Marian también se los dedicaba a su hija, intentando que fuera un poco más normal su estadía allí. Ambas llegaban tarde a su casa y era natural que la madre durmiera durante el día. Por este motivo, Ana pasaba muchos momentos sola. Muchas veces salía de la casa sin que nadie lo advirtiera y recorría el barrio. Algunas veces iba a jugar a la plaza. Una mañana, como muchas, se prepararon para ir a la escuela. Ana le dijo que no quería ir. En principio su madre intentó convencerla, pero ella aumentaba su berrinche y solo repetía que no quería ir. Luego de un rato, la joven madre se cansó y le dijo que estaba bien que saliera a jugar un rato. La pequeña, sin dudarlo, salió muy contenta de su casa. Las horas transcurrían y Ana no volvía. Marian comenzó a preocuparse y decidió ir a recorrer el barrio para dar con ella o preguntar a sus vecinos si la habían visto. Nadie pudo darle una respuesta y entonces fue directo a las autoridades para realizar la denuncia. Ese mismo día, el 5 de mayo de 1980, las autoridades se comunicaron con la madre de la niña para informarle que tenían novedades. Lo que vendría después para ella significó que el mundo se le fuera encima. Sintió que ya nunca más podría ponerse de pie. Pero una mezcla de fríos y calculados sentimientos convirtieron a esta mujer en una persona que cometería actos sumamente polémicos y justicieros. Pero eso lo veremos más adelante en este video. Ahora te voy a contar qué pasó esa mañana con la vida de la pequeña Ana, de tan solo 7 años de edad. Desgraciadamente, las autoridades le informaron a Marian que habían hallado el cuerpo sin vida de su hija. Y sin más, también le dieron a conocer que tenían al asesino de la niña, quien había confesado los terribles hechos. Aquella mañana, Ana había iniciado un berrinche tremendo en su casa porque en verdad ella tenía en claro qué deseaba hacer ese día. Marian y Ana solían hacer las compras juntas como la mayoría de las actividades. Visitaban periódicamente una carnicería en donde el dueño siempre era muy simpático, sobre todo con la niña. Durante el tiempo que duraba la compra, solía acercarse a Ana y charlar un rato. Se arrodillaba hasta quedar a la misma altura de la niña y a la madre ciertas conversaciones se le perdían. A decir verdad, no sabía exactamente qué le decía este hombre que al parecer era extrañamente amigable. Lo cierto es que en uno de esos encuentros, o quizás en algún otro, el carnicero la había invitado a jugar a su casa con sus gatitos. A la niña le gustaban mucho las mascotas y deseaba fuertemente tener una, pero cada vez que se lo pedía a su madre, ella le decía que no. Era real que para Marian ya eran demasiadas las tareas que tenían a diario y consideraba que una mascota le traería más. En consecuencia, fue fácil convencer a Ana para que fuera a la casa de este individuo a jugar. Incluso como Ana le dijo que su madre no la dejaría ir, él mismo le diseñó un plan. De ese maquiavélico propósito nació el berrinche de la niña aquella mañana. Efectivamente, Ana arribó a su casa y el malnacido la retuvo durante varias horas. Abusó de ella y finalmente la estranguló. Luego agarró el cuerpo de la niña y lo metió dentro de una caja. Se dirigió hacia un canal y esperó que se haga de noche para cavar un pozo y enterrarla. El delincuente no aguantó la culpa de lo que había hecho y esa misma noche se lo contó a su prometida. Luego se fue a un bar para alcoholizarse y su novia, aprovechando que se había ido, fue hasta la policía para realizar la denuncia. La policía actuó rápidamente y logró detenerlo en el bar. El individuo se llamaba Klaus Grabowski y tenía 35 años.
Era un delincuente sexual que tenía legalmente probado 2 delitos cometidos anteriormente. Había cumplido una pena de 1 año en la cárcel por el abuso de 2 niñas. Le otorgaron tratamiento psiquiátrico y también accedió a someterse a la castración química para anular su pulsión sexual. Este tratamiento consiste en darle al sujeto cierta medicación con hormonas que disminuyen los niveles de testosterona. Esto es un procedimiento reversible y temporal. Es por eso que con el tiempo este delincuente realizó otro tratamiento con pastillas para normalizar nuevamente sus hormonas y consolidar su vida amorosa, ya que se encontraba en pareja. Pero volviendo a la noche de su detención, ese día admitió haberla secuestrado y matado. De hecho, informó el lugar donde llevó el cuerpo sin que la policía se desgastara interrogándolo. Más tarde, luego de la autopsia, no pudo negar que abusó de la niña en más de una oportunidad. Pero Grabowski intentó justificar sus actos con una versión muy poco creíble e indignante. Dijo que la niña de 7 años había intentado seducirlo y después le pidió dinero a cambio de no contarle a su madre que la había tocado. Justificó su proceder además diciendo que la mató para no volver a la cárcel. Por supuesto que Klaus se sentía impune, tenía mezclados sus pensamientos más allá de su perversión. A sus 30 años a Marian le habían arrebatado lo que más amaba en su vida y la única persona que le enseñó lo que era el amor. Ni su familia, ni los hombres con los que se cruzó la habían querido bien. 1 año más tarde ella debía encontrar las fuerzas para asistir al juicio por el asesinato de su hija. El juicio comenzó el 4 de marzo de 1981 en el Tribunal de Lübeck. El acusado enfrentaba los cargos de violación y asesinato. Durante las 2 primeras audiencias, tuvo que escuchar una y otra vez decir al acusado que la niña lo había seducido y luego intentó extorsionar. Los medios de comunicación cubrieron las noticias y debemos destacar que en más de una oportunidad se había deslizado el mensaje que a Ana le había pasado eso porque su madre no la cuidaba. Comentarios que también esbozaron los vecinos, dado que la veían reiteradas veces paseando sola por el vecindario. Marian atravesaba su dolor, perturbada por las opiniones y provocada todo el tiempo por las declaraciones del asesino. Sin embargo, a través de las imágenes que publicaba la prensa, se la podía ver como inerte ante el entorno. No se alteraba ni mostraba ninguna emoción. El viernes 6 comenzó la tercera jornada del juicio. Aquel día definitivamente ocurrió algo que hizo dar un giro de 180 grados en el curso de esta historia. Aquel día al acusado lo sentaron de espaldas al público. Marian no estaba presente, pero de igual manera se inició la audiencia. Al rato llegó al lugar con un rodete en el cabello, vestida con un saco de color blanco que le quedaba bastante amplio. Se la notaba tranquila, pero en vez de tomar asiento, sacó de entre su saco una pistola Beretta 70, apuntó hacia la espalda de Grabowski y disparó 8 veces. De las 8 balas, 7 impactaron en el cuerpo del acusado. Cayó al suelo estrepitosamente y murió en el acto. La sala quedó enmudecida por unos segundos. «Cerdo, mató a mi hija. Quería dispararle en la cara, pero le disparé por la espalda. Espero que esté muerto», fue la frase que emitió luego de matar al asesino y violador de su hija. 2 agentes la redujeron y la detuvieron de inmediato. Antes le hicieron escribir en una hoja para que un perito calificado más tarde pudiera analizar a través de la letra el estado de la nueva acusada. Ella escribió: «Ana, lo hice por ti». Alrededor de la frase dibujó 7 corazones, como la edad que tenía la niña al morir. Lo que sucedió en ese lugar tuvo muchísima repercusión en la prensa local e internacional. Según la opinión pública, Marian pasaba de ser la heroína a ser una brutal asesina en cuestión de segundos. Había matado por la espalda al abusador y asesino de su hija, y cada uno tenía su propia conclusión sobre los hechos. Y es que muchos estaban a su favor, porque creían que por fin se hacía justicia, pero muchos otros creían que la mejor forma de pagar lo que había hecho es que el abusador y asesino muriera en prisión. Bueno,
Todo eso si es que en realidad fallaban a favor de Marian. Pero en fin, Marian tenía todo planeado. Durante ese año que transcurrió entre la muerte de Ana y el juicio, se había comprado el arma y tomó un curso para la utilización de la misma. Cabe destacar que el día del asesinato en el juicio, a Marian no la habían revisado al ingresar al tribunal. La seguridad tenía por protocolo no revisar ni hostigar a los familiares de las víctimas, y fue así como logró entrar con el arma entre su ropa. Fue presa y sometida a juicio por asesinato. Durante las jornadas de ese juicio, Marian, en un momento, dijo que le disparó a Grabowski en un estado de alucinación, donde había divisado a Ana en la sala del tribunal. Los expertos no le creyeron. Existieron motivos para creer que ella premeditó el ataque. Frente a esto, Marian expresó que el arma la adquirió para quitarse la vida ella misma. La prensa hacía eco de todo lo que sucedía allí adentro y las personas comenzaron a movilizarse en la puerta del tribunal por motivación propia, pidiendo que sea absuelta. De todas formas, las valoraciones estaban divididas. Había muchos que la castigaban por haber dado en adopción a sus 2 primeros hijos, y es que por supuesto a esa altura todas las intimidades en la vida de Marian habían salido a la luz. El juicio comenzó en noviembre de 1982 luego de ciertas idas y venidas. El 2 de marzo de 1983, Marian Bachmeyer fue condenada a 6 años de prisión por homicidio no intencional y posesión ilegal de un arma de fuego. De esa condena, solo cumplió 3 años. Una vez en libertad, se casó en 1985 con un profesor y se mudó a Nigeria. Allí vivieron en un campamento alemán. En 1990 se divorció y se trasladó a Sicilia, Italia, y allí, a temprana edad, le diagnosticaron cáncer y eso la hizo regresar a su país de origen, confiando en el tratamiento médico que le pudieran otorgar allí. Marian padecía un cáncer de páncreas que no pudo revertir. Falleció el 17 de septiembre de 1996 en un hospital de Lübeck con tan solo 46 años. Sus restos descansan al lado de la única persona que supo brindarle amor, su hija, Ana.